Bueno, este es un pequeño ejemplo para utilizar JPA con NetBeans y una base de datos SQL Server. Para ello voy a crear una base de datos que se llame biblioteca. No voy a tener ninguna tabla, las tablas las voy a generar utilizando JPA. En NetBeans creo un nuevo proyecto que se llame biblioteca. Bueno, no necesito nada de esto. Voy a generar un paquete que se llame biblioteca.modelo. Otro que se llame vista. Y otro que sea controlador. Dentro del paquete modelo voy a generar una clase que se llame libro. Voy a tener un atributo de tipo long que va a ser el identificador. Una variable de tipo string que va a ser el nombre. Y una descripción. También voy a tener una categoría. Para ello creo la clase categoría. Necesito un constructor sin argumentos y otro constructor que reciba el nombre, la descripción y la categoría. El ID lo generaría directamente desde la base de datos. También necesito los getters y setters para todos los atributos. Aquí voy a ponerle que el primer atributo sea el primer parámetro sea la categoría, el nombre y la descripción para poder generar un libro. En la clase categoría voy a tener una variable de tipo long, identificador, un string nombre, un string descripción. También, como va a haber una relación de uno a muchos desde categoría hacia libro, dentro de la clase categoría voy a tener una lista de libros. Y necesito importar la clase Java Utilist. También necesito un constructor sin argumentos y otro constructor que reciba el nombre y la descripción. También necesito los getters y setters para la descripción, el ID y el nombre. Para la lista de libros necesito un getter y voy a utilizar a crear un método para agregar libros a la lista de libros de la categoría.
Entonces ya tengo la clase, categoría y libro. Lo siguiente que necesito realizar es crear una unidad de persistencia. Puedo encontrarlo dentro de Others, persistencia, unidad de persistencia. Tengo que poner un nombre. Se va a llamar biblioteca. JPA es un estándar, así que necesita apoyarse en un motor de persistencia, que en este caso va a ser Hibernate. Necesito también generar una conexión a la base. Como es SQL Server, voy a utilizar el driver JDS. Lo puedo descargar del internet. Necesito establecer la dirección IP de la base de datos, el puerto por defecto 1433, el nombre de la base que creé, el usuario y la clave. Hago una prueba de conexión. Se llevó satisfactoriamente. Le digo qué esquema voy a utilizar, le pongo DBO y finalizo. También establezco una estrategia de generación de tablas. En este caso le digo, puedo utilizar crear, borrar y crear o ninguna. Voy a utilizar crear porque no tengo ninguna tabla en la base de datos. En esta parte de aquí es donde debo incluir las clases que voy a persistir. En este caso no me aparece ninguna porque aún no tengo ninguna clase con las anotaciones de persistencia. Para ello, en la clase libro le digo que es una entidad, es decir, que debe persistirse en la base de datos en una tabla que se va a llamar libro. En este caso le digo que se llame con el mismo nombre de la clase, pero puede ser diferente. Me hacen falta unos imports. También debo establecer para la clase libro una clave primaria. Eso con la anotación ID. En este caso estoy indicando que la variable ID va a ser la clave primaria de la clase libro. Adicional, la clase libro debe implementar a la interfaz serializable. También puedo decirle cómo se va a llamar la columna donde va a almacenarse los valores de este ID. Le voy a decir que se va a llamar ID libro para distinguirla del identificador de la categoría. Adicional a esto, también yo necesito que esta variable se genere automáticamente en la base de datos. Para ello voy a hacer uso de una anotación que me establece una estrategia de generación de valores. En este caso utilizo el tipo identity, que lo que significa es que se va a generar una secuencia automática en la base para este campo. Para los demás campos, como no estoy estableciendo ninguna anotación, por defecto va a generarse una columna con el mismo nombre en la tabla libro y no va a tener ninguna estrategia de generación de valores. Es decir, tengo que yo ingresarlos. Adicional, como la clase libro está relacionada con la categoría, debo establecer la relación que va a ser de muchos a 1. Esta relación yo la debo establecer de una manera. Tengo que establecer cuál va a ser
la columna que va a hacer el join entre las tablas. En este caso le digo que va a ser id categoría. Este campo debe existir en la base de datos. Va a ser en donde se almacena el id de la categoría. Para ello tengo que hacer lo mismo en la clase categoría. Va a almacenarse en una tabla que se llame categoría. Para no tener muchos imports, voy a importarlo en una sola línea. También voy a tener una clave primaria. Y esta va a ser la columna que haga el join entre las dos tablas. Adicional, también debo indicarle la relación que va a tener, que va a ser de 1 a muchos. La relación de 1 a muchos con esta lista de libros. Ok, una vez que ya he agregado estas anotaciones de entidad en la unidad de persistencia, ya me aparecen las clases que puedo persistir. Voy a agregar las dos, categoría y libro. Luego de esto necesito generar una clase que sea la encargada de generar la conexión a la base de datos. Le voy a denominar JPA Helper. Y en ella voy a escribir un código. Necesito hacer unos imports. Lo que hago aquí es tengo un método que va a generar un Entity Manager Factory. Retorna un tipo de objeto Entity Manager Factory haciendo uso del método Create Entity Manager Factory, al cual envío como parámetro el nombre de la unidad de persistencia, que es el que pusimos aquí. En el caso de que haya un error, lanzo una excepción. De otra manera, asigno el valor que me retorna este método a la variable EMF de tipo Entity Manager Factory. Tengo un método de tipo estático y que me retorna el valor de esta variable, que me permite ya enviar consultas a la base de datos. Para realizar una prueba voy a generar una clase que tenga un método main Yo tengo el código aquí generado. Necesito hacer un import. Bueno, me ayuda NetBeans del paquete de clases modelo. También necesito un importe la persistencia. Y también del controlador. Lo que hago es crear dos objetos de tipo categoría, 4 libros, añado a la categoría 1 los dos libros, libro 1 y libro 2, y a la categoría 2 el libro 3 y el libro 4.
obtengo, haciendo uso de la clase JPA Helper, el objeto Entity Manager Factory que se creó acá, haciendo uso de la unidad de persistencia que tiene todos los datos de conexión a la base. Luego obtengo un Manager Factory para poder manejar las transacciones a la base. Genero un objeto de tipo Entity Transaction. Inicio una transacción y mando a almacenar los dos objetos categoría a la base de datos. Hace un commit y cierra la conexión. En la base de datos no tengo creado las tablas, pero como establecí una estrategia de generación create, deben crearse las tablas. Entonces mando a ejecutar. Obtengo un mensaje de error de un objeto que está nulo. En la categoría, la lista de libros nunca se inicializa, por lo que voy a inicializarla en el constructor de categoría. Va a ser un array list. Aquí obtengo un mensaje de error que me dice que me falta una librería. Sí, me hace falta la librería, la JDS que me hace la conexión a la base de datos, y la librería Yandex, que no están por defecto al importar las librerías de JPA en NetBeans. Mando a ejecutar y terminó satisfactoriamente. Voy a ver en la base de datos. Tengo las dos tablas creadas con los objetos que mandé a persistir. En este caso no pude observar las consultas que se enviaron a la base. Pude hacerlo configurando una propiedad en la unidad de persistencia. Le digo mostrar SQL true. Ok. También le digo que como ya tengo creadas las tablas, me borre y cree de nuevo. Cuando mando a ejecutar, puedo ver los SQLs que se enviaron a la base de datos. Igual están creadas las tablas.